Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Emilio Campo para analizar la situación y las perspectivas de la economía internacional. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Estamos atravesando, ¿no?, una situación de incertidumbre a nivel internacional con diversos frentes que generan importante preocupación. ¿Cuáles son estos frentes los que te atraen más tu atención, ¿no? Mira, yo creo que lo que estamos viviendo ahora es los coletazos de la crisis del 2008. George Soros hace unas semanas decía, esto se empieza a parecer al 2008. Yo creo que no es que se empiece a parecer al 2008, yo creo que es uno de los coletazos más del 2008. ¿Y a qué es lo que voy? La crisis del 2008, en definitiva, surge de un desequilibrio global que tiene como principales actores a Estados Unidos y a China. Y a Europa como, digamos, actor de reparto, si querés. La crisis pega primero en Estados Unidos, en el verano del hemisferio norte del 2007, y hace eclosión con la caída de Lehman Brothers en septiembre del 2008. Estados Unidos, por la manera en que se maneja Estados Unidos, que tiene un apego, si querés, al realismo económico, toma medidas que hacen digerir esta crisis con bastante rapidez. Con lo cual Estados Unidos sale de la crisis, digamos, en tres años ya está la crisis por detrás. Y de hecho la economía norteamericana hoy está relativamente bien, excepto en ciertos sectores, como el sector del petróleo, que está sufriendo justamente el problema de la caída del precio del crudo. Europa, que tiene una manera de resolver los problemas económicos distinta, no tan apegada al realismo, viene llevando la crisis del 2010 en adelante, cuando empieza la crisis de Grecia y seguimos los coletazos. Tuvieron problemas en Portugal, en España, en Italia, en Irlanda. Hubo países que hicieron ajuste, otros que no lo hicieron. Irlanda no se podría decir igual que Europa ya ha atravesado, ya ha dejado atrás la crisis, ¿no? No, no la ha dejado, justamente porque tiene que ver con esta idea de confrontar la crisis y resolver el problema que crea la crisis. Y el país que la enfrenta de una manera más drástica, si queremos, más brutal, es Estados Unidos y en cierto sentido también Reino Unido. Europa no lo hace, Europa continental no lo hace de esta manera, por lo cual Europa sigue viviendo coletazos y cada tanto tenés alguna sorpresa y algún Me imagino, movimiento. Emilio, no ha sucedido eso en Europa por las importantes divisiones que hay en su seno, ¿no? Correcto, es así, es decir, el tema de la gobernabilidad de Europa y el hecho de que las decisiones tienen que ser colegiadas hace todo más difícil. En Estados Unidos el poder está más concentrado y eso hace que las decisiones económicas o las políticas macroeconómicas sean más fáciles de implementar. Y después tenés a China, que como te decía era la otra cara del desequilibrio global, y China tiene un sistema de decisiones macroeconómicas totalmente distinto. Y ese sistema tiene una combinación de la herencia, si querés, maoísta, con lo que impuso Deng a partir de los años 80. Y China, digamos, que tiene un sistema de estadísticas nacionales totalmente dirigido por el Politburó. Si uno piensa que nosotros aquí en algún momento en la Argentina distorsionábamos las estadísticas económicas, en China los chinos nos muestran las estadísticas que ellos creen que nosotros tenemos que ver y no las que realmente son. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El golpe de la crisis no pegó en China. China tomó una serie de medidas para reactivar su economía y para defenderse de la crisis que venía de Estados Unidos, pero esa crisis inevitablemente llegó. Y llegó también al mismo tiempo que los países centrales empiezan esta política de inflar los balances de sus bancos centrales, hace que caen las tasas de interés, que la tasa de interés real está prácticamente a cero. Todo esto cambia hace un par de años cuando Estados Unidos empieza, o la Fed en Estados Unidos empieza a hablar del fin del quantitative easing, que es esta política de monetaria comoditicia, y eso genera un flujo muy importante hacia el dólar. Y el dólar, como hemos visto en los últimos 3 años, se ha apreciado muchísimo. La contracara de esa apreciación del dólar ha sido la caída del precio de los commodities, especialmente del precio del petróleo, que obviamente también está influenciado por lo que está pasando en China. La desaceleración del crecimiento chino significa una menor demanda por commodities industriales y del petróleo también, y eso ha contribuido, es decir, la apreciación fuerte del dólar siempre tiene como contracara la depreciación de los precios de los commodities. La economía
argentina, Emilio, está preparada para aguantar una crisis de China? Porque recordemos que no solamente es uno de nuestros mayores socios comerciales, sino que recibimos financiamiento, el swaps de divisas. Digamos, en los últimos años la economía argentina se alió mucho a China. Estamos muy China dependientes. Claro, ¿qué podría pasar si efectivamente se produce una Sí, yo lo que creo... ¿De qué magnitud también es la crisis que vos esperás en China, ¿no? Yo creo que es muy difícil de cuantificar la crisis en China porque en realidad, como no tenemos los datos exactos, es muy difícil realmente llegar al fondo de la cuestión. En China sabemos que hay una serie de burbujas. Hay una burbuja de crédito. Las burbujas de crédito son siempre precursoras de crisis. En China tenés otro fenómeno desde hace muchos años que es el exceso de inversión. La tasa de inversión de la economía china es casi cercana al 50%. Sí, notable. Eso es insostenible. Y lo que has visto es que a medida que ha aumentado esa tasa de inversión, ha ido cayendo la tasa de crecimiento del PBI, es decir, que el impacto adicional de la inversión es cada vez menor, el impacto marginal de esa inversión. Así que China tiene un problema entre sus manos, la cuestión es cómo lo maneja el Politburó. Y acá el dilema chino tiene más que ver con la política que con la economía, porque el tema es manejable, pero a China se le presenta ahora otro dilema, y el dilema tiene que ver con la transición que hizo a partir de la muerte de Mao, que era la transición hacia una economía capitalista. Es decir, la introducción de una economía capitalista en China lo que está haciendo es socavando el poder político del Politburó. Y eso es el dilema político ahora, seguir con este esquema que va a ir debilitando al Politburó o abrir más la economía. Te traigo de vuelta a nuestros dilemas aquí en Argentina, ¿no? Porque de esta China dependencia, la Argentina está claro que necesita algún tipo de financiamiento, de que entren dólares, y el gobierno está tratando de que vengan dólares a partir de arreglar con los holdouts, con los fondos buitres, de llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Cómo viste esa oferta y si te parece que finalmente va a prosperar? Yo creo que es un paso clave para este gobierno, porque cualquier otro gobierno que hubiéramos tenido. La Argentina estuvo aislada prácticamente durante 15 años. Fíjate que en realidad la Argentina estuvo en default a partir del 2001 y estás técnicamente en default hasta que no resolvés todos los problemas. Es decir, hubo un canje en el 2005, hubo un canje en el 2010, pero no se resolvió totalmente el problema. Solo Rusia y China, bajo el régimen comunista, estuvieron tanto tiempo en una cuestión de default. Así que esto me parece absolutamente clave. Creo que acá hay una cuestión también absolutamente clave. Creo que el gobierno se ha movido rápidamente y muy profesionalmente en la manera que se ha conducido, y eso creo que ha tenido un impacto muy decisivo en la actitud del juez, de Grisey, como le dicen los norteamericanos, y también de Dan Pollack, que es el Special Master que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia, ¿no? Yo creo que en ese aspecto se ha movido bien. Acá creo que hay una cuestión clave y tiene que ver con las decisiones del juez de aquí en adelante. Y la decisión del juez clave es qué pasa con los fondos que en este momento de la Argentina que están retenidos. Es decir, lo que ha hecho la decisión del juez es ha impedido a la Argentina pagarle a los bonistas que participaron en los canjes previos. Es decir, le está poniendo el costo del default argentino a terceras partes. Y eso le da mucho leverage, o sea, mucho poder de negociación a los fondos buitres. Entonces, creo que es clave ver qué es lo que decide el juez. Creo que en las próximas semanas va a tomar una decisión. Creo que es absolutamente esencial la derogación de la ley Cerrojo. Es la madre del borrego, es decir, el problema del Paripazú tiene una línea, un cordón umbilical directo con la ley Cerrojo, te diría. Emilio, nos queda poco tiempo. ¿Todos estos temas a los que te estás refiriendo aparecen en este libro que tenés acá entre manos? En realidad, este libro es un libro más de historia y de historia económica de la Argentina de los últimos 70 años. Es un intento de explicar por qué la Argentina, que en 1945 era la séptima economía más grande de Occidente, la 11ª economía más grande del mundo, y que era el 10º país en términos de PBI per cápita, hoy está en una posición de PBI per cápita de más o menos 60 o 70, no sabemos porque las cifras del INDEC todavía no las tenemos, y que además es la economía número 25 en el planeta y es la tercera en América Latina. Es decir, ¿cómo puede pasar en un periodo de 70 años que un país experimente una decadencia tan abrupta? El libro se llama Entrampados en la farsa, el populismo y la decadencia argentina.
Así que no tiene que ver con los buitres, pero tiene que ver con otros Con los problemas desafíos de la que hemos Argentina. supido conseguir en estos años. Bueno, Emilio, muchas gracias No, por haber gracias a estado con ustedes. nosotros. Nos vamos entonces con este análisis que ha hecho Emilio Campos sobre la situación internacional y cómo esta puede afectar a nuestro país, que está iniciando un nuevo periodo de gobierno con importantes desafíos por delante. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.